ustedes han escrito una carta para sus hijos? ¿Cuántas veces ustedes han escrito una carta? ¿Sí? Una vez. ¿Alguna vez ustedes han tomado el tiempo para escribir una carta a sus hijos? Lo que sucede es que muchas veces nosotros como padres nos vemos a veces limitados a veces por el temor. Muchas veces perdemos la capacidad de comunicación con nuestros hijos porque a veces mientras más van creciendo, ellos como que van tomando distancia de nosotros. Y entonces empezamos a hablar menos con ellos, a tener menos comunicación con ellos. Y muchas veces para muchos padres la mejor manera o la manera que encuentran de poder comunicarse con sus hijos es a través de una carta. Yo recuerdo, por ejemplo, haber escrito cartas para mis hijos. Recuerdo también que en alguna ocasión mi padre me escribió una carta dejándome saber cuánto me amaba, dejándome saber por qué a veces él tenía que tomar algunas decisiones y acciones en cuanto a mi crecimiento, a la disciplina que tenía que tener conmigo. Y con el tiempo, con los años, yo empecé a darme cuenta del valor de estas palabras, que a veces cuando se dicen se las lleva el viento, pero a veces cuando están plasmadas en un papel son importantes. Es por eso que nosotros hoy tenemos la palabra de Dios escrita con letra. Pero qué hermoso sería si un día esta palabra del Señor pudiera estar escrita también en nuestros corazones. Y yo quisiera empezar esta mañana compartiendo con ustedes una carta. No es una carta que escribió nadie, es una carta de Dios para ustedes, para mí. Y la voy a leer pausadamente porque creo que es muy importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere para nosotros y también la manera en cómo Dios nos ama. La carta comienza diciendo: querido hijo, querida hija, hace tiempo que no hablamos. ¿Cómo te van las cosas? Te envío esta carta porque aunque te he dicho muchas veces y de muchas maneras que te amo, una más no te hará daño. ¿Sabes lo que siento por ti y lo que pienso en ti? Te conozco desde que naciste, bueno, desde antes, cuando te formé en el vientre de tu madre. Tú quizás no te has dado cuenta, pero siempre he estado contigo. Nunca jamás te he abandonado. ¿Cómo hubiera podido hacerlo si tú eres mi mejor obra, mi alegría y mi compañía, mi hijo, mi hija, en quien se complace mi espíritu? Sí, no puedo dejar de pensar en ti. Me emociono con solo pronunciar tu nombre. Me gustaría tanto que me creyeras. En fin, si me conocieras bien, sabrías que mi ser es amar y dar vida. Como el sol da luz y calor, yo doy vida y amor. Nunca nadie miró las cosas con tus ojos. Actuó con tus manos, sintió y amó con tu corazón. Conozco perfectamente el lado oscuro de tu vida. Sé que hay en ti sombras que a veces producen miedo a otras personas y a ti mismo. Sé que a veces haces el mal que en el fondo no quieres. Sé que te cansas más de una vez en el esfuerzo de ser bueno. Llegas a desesperarte y muchas veces lo dejas por imposible y renuncias a intentarlo de nuevo y te dejas llevar renunciando a luchar. Pero ¿sabes qué? Te comprendo. Conozco el mal que hay en ti y que te hace sufrir, pero no tengas miedo. Mi mirada penetra más profundamente que la tuya y sé que estás abierto a la luz. No tengas miedo.
porque no te rechazo y estoy siempre contigo para que sigas adelante. Ten paz. Remediaremos todo el mal que causa tanto dolor. Solo toma mi palabra y tendrás parte adelantada de esta victoria. ¿Sabes lo que espero de ti? Que llegues a amarme como yo te amo. Sí, ya sé que tú me quieres, pero lo que me preocupa es el amor que tienes a tus hermanos. Como yo los he amado a ustedes, mis hijos, también quiero que se amen los unos a los otros. Recuerda que soy tu padre. Recuerda que soy padre, que los quiero un chorro y que nada me podrá separar de ustedes. Un abrazo. Firma tu Padre Dios. Qué hermosa carta. Cuando yo la estaba leyendo y transfiriendo al papel, no podía evitar que lágrimas corrieran por mis ojos. Porque me pongo en el papel y en el lugar de Dios. Como madre que soy, puedo entender muchas veces lo que siente Dios cuando sus hijos son rebeldes y cuando sus hijos no lo aceptan y cuando sus hijos hacen cosas que duelen y tocan lo más profundo del corazón de un padre y de una madre. Y es que yo siempre lo he dicho, hermanos, nosotros, si queremos entender a Dios, aquellos que somos padres y madres, deberíamos de saber exactamente lo que Dios siente cuando uno de nuestros hijos nos falla. Quizás ustedes, los que tienen hijos todavía muy pequeños, todavía no lo han experimentado, pero algún día lo van a experimentar. Y no es fácil. No es fácil porque lo que nosotros como padres queremos para nuestros hijos es lo mejor. Hasta hoy en día yo nunca he conocido a un padre o a una madre, no, yo no lo he conocido, que diga cuando ve a su hijo recién nacido, yo le voy a hacer la vida desgraciada a este chamaco o a esta chamaca. Nunca he conocido un padre que diga eso. ¿Por qué? Porque usualmente cuando esperamos a nuestros hijos, los esperamos con el anhelo más profundo de nuestro corazón, porque es el fruto del amor que nos tenemos los unos a los otros, en este caso el esposo, la esposa o la pareja. Y entonces, si nosotros empezamos a analizar nuestra propia vida desde la perspectiva de padres, comparando esta perspectiva con la perspectiva de Dios, nos daremos cuenta también de que muchas veces nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo que no queremos que nuestros hijos hagan, lo estamos haciendo hacia Dios. Con la diferencia grande tal vez de que Dios nos ama por encima de todo. Y yo sé, claro, los padres y madres amamos a nuestros hijos por encima de todo. Pero ninguno de nosotros estaría dispuesto a sacrificar uno de sus hijos por el bienestar de otra persona. Y el domingo pasado celebrábamos Pentecostés. Y hoy celebramos el Día de la Trinidad, que es parte de nuestra doctrina básica como iglesia. Celebramos al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y con ello nosotros tenemos que celebrar que Dios, a través de los tiempos, a través de toda la humanidad, Él siempre ha estado ocupado porque nosotros no estemos solos y solas. El Señor envió a su Hijo. Y luego cuando su Hijo se tuvo que regresar, Él envió al Espíritu Santo, dijo y le dio la promesa a los discípulos: yo voy a enviar al Espíritu, al Consolador que va a estar con ustedes. Y nosotros hemos visto el cuidado de Dios todo el tiempo. A diferencia muchas veces que los padres, cuando los hijos se casan y se van, ya como que decimos, bueno, misión cumplida, ya hay que se las arreglen como puedan.
Dios ha estado con nosotros y está con nosotros. Y esta mañana yo tengo una pregunta para todos nosotros y nosotras. Y yo no sé si esta pregunta usted se la ha hecho alguna vez. Y la pregunta es, ¿por qué necesito la presencia y el poder del Espíritu Santo en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué necesita usted a Dios en su vida? Yo sé que hay muchas personas que dicen, yo no necesito a Dios. Muchas corrientes nuevas, como la hermana Ivy nos compartía esta mañana, que inclusive se atreven a decir que no creen en Dios, no creen en nada. Entonces, en este momento no me interesa tanto la perspectiva o la respuesta de la gente que no está aquí, pero de nosotros que estamos aquí esta mañana, que hemos venido a una iglesia donde supuestamente alabamos y adoramos a Dios. La pregunta entonces es, ¿por qué necesito yo la presencia y el poder de Dios y del Espíritu Santo en mi vida? No sé, hay muchas respuestas tal vez. Tengamos poco o mucho tiempo nosotros de creer en Jesús como nuestro Salvador, todos y todas necesitamos la sabiduría, el poder y la dirección del Espíritu Santo para vivir conforme a la nueva vida que hoy tenemos en Él. Y es que esta mañana cuando hablábamos en la escuela dominical, comentábamos sobre cómo nuestra perspectiva de Dios va cambiando cuando somos niños, cuando somos jóvenes, cuando somos adultos. Usualmente en la juventud uno no quiere nada de Dios porque queremos vivir la vida a nuestra manera, ¿verdad? Queremos vivir la vida como se plantea en el mundo. Entonces Dios no es nuestra prioridad. Pero en la medida en que vamos creciendo, vamos madurando, vamos entendiendo el propósito de Dios para nuestras vidas, Dios se convierte en algo importante para nosotros y para nuestras vidas. Y gloria a Dios por ello, gloria a Dios por ello. En la palabra de Dios, que es nuestra norma de fe y conducta, encontramos varias razones o quizás respuestas a esa pregunta. Necesitamos el Espíritu de Dios porque el Espíritu Santo nos enseña, nos guía y nos capacita a vivir según la verdad espiritual que Jesucristo nos ha enseñado. El apóstol Juan, en el capítulo 14, versículo 26, él hace mención de las palabras de su maestro. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo glorifica a nuestro Salvador, constantemente honra, exalta y celebra lo que Jesucristo ha hecho y hace por nuestra salvación y nuestra santificación. Jesús mismo afirma en Juan capítulo 16 y 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Hermanos y hermanas, en la medida que nosotros vamos tomando conciencia de la importancia de Dios en nuestras vidas, y es que la verdad, la vida como la vemos en este momento, y precisamente esta semana estaba hablando con alguien que me hacía la pregunta de que cómo veía yo todas estas cosas que están sucediendo, ¿no? O sea, todas estas cosas que no habíamos visto antes, estas cosas de la naturaleza, desastres naturales, terremotos, bueno, tanta cosa, el mundo está como de cabeza. Y la persona venía y me hacía la pregunta y me decía, pastora, ¿usted qué piensa de esto? ¿Cuál es su sentido, su pensar acerca de estas cosas que están sucediendo? Yo le decía, bueno, lo único que yo te puedo responder es que esto es parte de la profecía, de lo que está en la Biblia escrito. Y para mí, que estamos viviendo los últimos tiempos y el Señor no tarda. Claro, no sabemos cuándo venga el Señor porque nadie puede saber. Lo mismo puede venir mañana que en 20, 30, 40 años o siglos. No sabemos, porque la Biblia dice que no, el día y la hora no la sabemos.
Pero lo que sí sabemos es que nosotros tenemos que estar listos y listas para cuando ese momento llegue. Y yo me pregunto, en mi caso como madre y a ustedes como padres y madres, ¿qué están haciendo ustedes para ayudar a sus hijos a entender la importancia de Dios en este tiempo? Hoy en día tenemos mucha competencia. Las comunicaciones, los teléfonos, las iPads, las computadoras, todo esto a veces... A mí me sorprende que a veces yo me siento en la computadora a trabajar en el boletín, en mi sermón, y cuando vengo a ver ya se pasaron 3 horas. El tiempo vuela. Y la Biblia, la Escritura nos dice que debemos de redimir el tiempo, de usarlo sabiamente porque los días son malos. Y el Señor va a venir y nos va a encontrar bien despreocupados, no vamos a estar listos, nos va a pasar lo de las vírgenes, ¿verdad? Que no se prepararon, pero nosotros estamos enfocados en otras cosas. ¿Cuántos de ustedes, perdón la pregunta, no quiero hacer obvio a nadie ni hacer sentir mal a nadie, pero ¿cuántos de ustedes en su casa hacen un culto familiar? Tienen un tiempo sentados con sus hijos a orar, a leer la palabra, a compartir. Esas son cosas que ya quedaron en el pasado. Gracias a Dios que yo crecí todavía en ese ambiente donde mi padre se tomaba esa responsabilidad y todos los días que en ese tiempo uno se podía sentar al menos a tomar la comida juntos en familia, nos sentábamos y tomaba la palabra y nos hacía leer la palabra y reflexionar y tener una conversación. Hoy en día las conversaciones se dan a través del teléfono, ¿verdad? Se está el esposo en el segundo piso, oye, ¿puedes bajar? Ya ni siquiera, oye, baja, el grito pelón, no, usamos el teléfono, le digo, oye, te necesito, ven por mí, haz esto, aquello. Nos estamos volviendo tan impersonales. ¿Cómo podemos nosotros hacer, en este tiempo tan malo que estamos viviendo, hacer que nuestros hijos volteen su mirada a Dios, si a veces ni siquiera nosotros tomamos ese tiempo? ¿Cuántas veces lee usted su Biblia en la casa? ¿Cuántas veces su hijo lo ve de rodillas orando? Muchas veces eso no existe, a veces ni en nuestros hogares. Y es preocupante porque los días son malos. Nosotros como iglesia tenemos una tarea y esa tarea es la de proclamar la buena noticia que Jesús es el Salvador y Señor, y tenemos que comenzar con nuestra familia, con nuestras amistades, en el vecindario, hasta llegar, como dice la Escritura, hasta lo último del rincón del mundo. Y para eso necesitamos el poder y la habilidad que el Espíritu Santo genera. Yo no sé si a veces nos cuesta trabajo percibir la importancia de la presencia de Dios en el sentido de que nos hemos vuelto autosuficientes. Y nosotros podemos hacer todas las cosas sin contar con la ayuda de Dios. Y solamente recurrimos a Dios cuando ya no puedo yo. Entonces, Señor, ahí te dejo el paquete. Ahora sí ayúdame porque yo no pude. Y a veces le dejamos a Dios todo el nudo, ¿no? El otro día, Dulce me estaba batallando, traía una cadenita, una cosa de estas, y se le enredó todo de manera que no podía desenredarlo. Y le dije, ¿por qué no me la diste desde el primer momento para que yo la pudiera hacer fácil? Después le enredó más. Ahora ya me cuesta más trabajo desenredarla. Lo mismo hacemos con Dios. Cuando tenemos el problema, ese es el momento de decir, Señor, Espíritu Santo, guíame para resolver el problema. No tratar de resolverlo nosotros y dejarle la maraña a Dios para que después Dios diga, ay, ¿qué me dejaste? Pero bueno, el Señor todo lo puede. Pero no por eso tenemos que confiarnos. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer ante las circunstancias de la vida, ante las situaciones de la vida, es venir a los pies de Cristo. Venir a los pies del Señor y decirle, Señor, aquí hay esta situación y yo la presento delante de ti. Miren lo que dice la Escritura que leímos en esta mañana. Dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre.
Y el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo hablaba de eso el domingo pasado. Nosotros, Dios nos ha dado un espíritu, pero es el espíritu de poder, de sabiduría, de poder, de dominio propio, no un espíritu que nos esclavice al miedo. Y me temo, hermanos y hermanas, que en estos tiempos nosotros estamos viviendo tiempos de mucho miedo, de mucho miedo. La gente tiene miedo a muchas cosas hoy en día. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un espíritu que nos ayuda a superar nuestros temores. El Señor dijo a sus discípulos: recibiréis poder, y cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto prácticamente estoy repitiendo un poco de lo que yo dije el domingo pasado, pero qué bueno, porque a lo mejor ya se les olvidó a ustedes. Que el Señor nos ha dado su Espíritu para que nosotros tengamos el poder de reprender a los miedos y las situaciones que enfrentamos cada día. Dice la Escritura también que el Señor nos ha adoptado como hijos. Alguien podría decir que, bueno, adoptados a lo mejor no nos trata igual que los verdaderos hijos, ¿verdad? Y yo les puedo decir que no es así. Yo siempre digo que un hijo adoptado es un hijo que se concibe en el corazón, a diferencia de un hijo biológico que se concibe en el vientre. Un hijo adoptado, adoptivo, es un hijo que se concibe en el corazón. Y nosotros y nosotras hemos sido concebidos en el corazón de Dios. En el corazón de Dios. Y por eso Dios tiene lo mejor para nosotros. Hermanos y hermanas, yo me sorprendo que muchas veces nosotros nos perdemos la bendición de Dios porque no estamos en esa conexión con el Señor. Usted tiene el poder para vencer cualquier tentación, cualquier cosa que el enemigo quiera poner como tropiezo en su vida. Y usando un poquito los términos modernos, yo podría decir, usted que usa el celular, al igual que yo, ¿qué es lo que más le apanica de tener el celular? ¿Qué es lo que lo pone a usted nervioso con el celular? Una, que se pierda, la otra es que se le descargue. Cuando usted ve que tiene 3 rayitas, ya anda desesperado buscando a ver en dónde se conecta. La otra vez Lidia: pastora, présteme ¿cómo se llama? Su cargador. Le dije: Lidia, yo traigo cargador de iPhone y tú tienes uno de los otros. No te va a servir. Pero estaba desesperada. Necesitamos estar conectados para que el teléfono agarre poder. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, si usted está desconectado de Dios, usted va a perder poder y va a perder carga. Y cuando venga el problema, su teléfono está bien descargado y no puede llamar. Cuando tiene el accidente y está hasta en el fondo del precipicio y su teléfono, se me olvidó cargarlo. Y así sucede en nuestra vida. Cuando estamos en el fondo del precipicio, queremos saber de Dios, pero no sabemos ni cómo acercarnos a Él para pedir ayuda, porque no tuvimos la precaución de estar conectados a la fuente de poder que es nuestro Señor. Cuando nosotros no estamos conectados con el Señor, cualquier cosa puede pasar. Y usted tiene que estar conectado, porque además también el Espíritu Santo es el Wi-Fi. Si no hay Wi-Fi, usted no puede tener ninguna conexión. El Espíritu Santo es lo que hace que haya esa conexión con Dios y con el Hijo. Por eso la Trinidad para nosotros es importante. Y los 3 son uno. Y los 3 son la fuente de poder para nosotros. No podemos estar solamente con Dios y olvidarnos del Hijo. No podemos estar solamente con el Hijo y olvidarnos del Espíritu Santo. Necesitamos toda esa conexión, todo ese poder. Así como usted necesita el teléfono y necesita el cargador y necesita el Wi-Fi. ¿Lo entiende más claro o necesito explicarlo más claro todavía?
Cuando usted sienta que, como dicen, que va para, como su rayita va para abajo, entonces venga y conéctese a la fuente de poder. Conéctese a la fuente de poder, porque cuando usted está cargado de la fuente de poder, mire, no importa dónde ande. No importa dónde ande, usted va a estar bien fortalecido. Usted va a sentir la libertad, la seguridad y la plena confianza de dirigirse a Dios. Porque miren, hermanos y hermanas, a mí me da tanta pena que a veces hay personas que me dicen, yo no sé orar, pastora, yo no sé orar, ore usted por mí. Y digo, bueno, ¿y qué tal que mis oraciones se queden aquí en el techo? ¿Va? Una vez encontraron a una hermana ahí con uno de esos limpiadores con el techo duro y tal, y le dice el pastor, ¿por qué está usted haciendo, hermano? No, pues aquí quitando todas las oraciones que se quedaron pegadas en el techo, que no subieron al trono de la gracia de Dios. Hermano, si usted es de los que piensa que necesita la pastora para hablar con Dios, ahí hay un problema. Usted y yo tenemos que hablar. Usted tiene el poder. Usted tiene que comunicar. Si usted viene una persona muriéndose o enferma, usted ore por esa persona. Porque usted tiene el poder para hacerlo. No es que usted tiene que hacer una oración súper elaborada. A veces solamente es decirle al Señor, mira, yo no puedo, ahí te la dejo. Ahí, haz lo que puedas. Por ahí había una anécdota que parece un chiste más que anécdota, pero era así, un indito que llegó a la iglesia. Y él, pues, ustedes saben, las personas inditas no tienen mucho conocimiento. Y entonces el padre lo observó, que entró el indito y se paró frente al crucifijo. Y el indito le hacía, y eso era todo, y así estaba. Y entonces el padre, el cura, se quedó sorprendido y dice, ¿qué estará haciendo este? Que nada más le hace así y le hace así. Pensó que a lo mejor era mudo, ¿no? Y entonces el padre, con un poco de curiosidad, se acercó y le dice, oye, hijo, disculpa, me llamó mucho la atención lo que tú estabas haciendo. ¿Qué estabas haciendo? Y dice, bueno, padre, si usted sabe, yo no sé mucho de Dios, dice, pero pues yo vine a hablar con él. Ah, sí, ¿qué le estaba diciendo? Pues bueno, dice, yo como no tengo mucho conocimiento de la Biblia, ni de catecismo, ni nada de eso, pues yo solamente le decía, yo te conozco, tú me conoces. Yo te conozco, tú me conoces. Y es muy cierto, yo estoy segura que esa oración llegó a la presencia de Dios. Porque la oración más simple, sencilla, la que sale del corazón, de lo más profundo de nuestro corazón, es la que llega a Dios. Si usted no sabe cómo orar, no importa, hermano, la oración, orar, aprender algo de 4x4, eso déjenlo para la música, que es muy perfecta, 4x4, 2x3, 3 por ya este se me fue, pero bueno, eso déjenlo para la música, para los músicos, ¿verdad? Que cuando yo ahí siento que Julio se me va quedando, órale, a darle, ¿verdad? O veo a Iván se voltea y le hace señas, o a mi esposo. Eso es perfecto, eso que queremos ser perfectos, pero Dios nos está esperando en nosotros algo perfecto para hablar con Él. Él lo único que quiere es que nos acerquemos a Él confiadamente, con corazones humildes. Si usted lo único que le puede decir al Señor es, Señor, mira, no sé cómo hablarte, aquí estoy, tú haz lo que tengas que hacer. Eso es una oración. Eso es una oración. Y va a ser una oración poderosa si sale de lo profundo de su corazón. Hermanos, el Espíritu nos ayuda y toma nuestro lugar. Porque cuando usted tiene el Espíritu de Dios, aunque usted no pueda hablar gran cosa, el Espíritu habla por usted, intercede por usted al Padre. Necesitamos nosotros solamente más madurez y crecimiento espiritual para obedecer, para honrar, para glorificar y adorar con todo el corazón, mente y fuerzas a nuestro Dios y Padre. Yo en alguna ocasión dije que el que canta y ora 2 veces. Cuando usted canta, si usted no puede orar, cante al Señor. Porque cuando usted canta, la melodía llega a los oídos del Señor. Aunque no sea la melodía perfecta, el Señor perfecciona.
porque el Señor es cierto que repartió dones y ministerios, y el Espíritu Santo es el que se encarga de perfeccionar y edificar el cuerpo de Cristo. Los cristianos y cristianas victoriosos en su vida, que en verdad aman a Dios con todo su corazón, son aquellos y aquellas que entregan su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, y que hacen de su vida, de su cuerpo, la morada del Espíritu Santo. Dios derrame, hermanos y hermanas, su Santo Espíritu en nosotros. Nos dé la inspiración, el conocimiento, la dirección y el poder para vivir conforme al propósito de Dios y vencer sobre todo eso, los miedos que nos asedian constantemente. Hagamos a un lado los miedos, los temores. Hagamos lo que hizo David frente a Goliat. Muchos de nosotros, hay muchos gigantes que nos están atemorizando y estamos ahí atemorizados porque el gigante está tratando de devorarnos y acabar con nosotros. Pero sabe que cuando David se plantó frente a Goliat, le dijo: tú vienes contra mí con todas tus armas y con todo, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Eso es lo que usted tiene que hacer. Cuando usted tenga miedo, plántese como hijo e hija de Dios y dígale al problema y a la situación: tú no me vas a vencer porque yo voy contra ti en el nombre del Señor. Espíritu Santo, toma el control de esta situación. Y el Señor lo va a hacer. Pero usted tiene que hacerlo, no la pastora. Ya les dije que si quieren salvarse, no se acerquen a mí, porque yo me voy a salvar sola. Cada quien tiene que salvarse como pueda. La salvación es personal. La salvación es personal. Y precisamente, hermanos y hermanas, tenemos que hacer y dar ese paso. Yo les invito a que cierren sus ojos. Y en esta mañana, si puede recordar un poquito de la carta que leí al principio, recuerda que el Señor le está hablando, como su hija y como su hijo. Le está hablando a usted personalmente. Yo no puedo saber el tipo de relación que usted tiene con Dios, pero Dios sí la sabe. Y sabe que a Dios no lo podemos engañar. Nosotros podemos engañar a los hermanos y hermanas en la iglesia, pero a Dios no lo engañamos. Dejemos que el Espíritu Santo tome poder, tome posesión de nuestras vidas y entreguémosle al Señor nuestras cargas. El Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Confiemos en eso. Oremos. Padre amado, gracias.